Buenas de nuevo a todos al canal. En el vídeo de hoy lo que quiero enseñaros es cómo configuro yo los equipos de supervivencia y emergencias en términos generales, ¿vale? Es un planteamiento teórico porque muchas veces lo que hacemos en los vídeos es enseñar el equipo que tenemos para una mochila, por ejemplo, de 72 horas. Pero en mi opinión hay que hacerlo de una manera más general o más genérica. Y esto es un poco lo que quiero hacer de diferente y aportaros en este vídeo. Es la metodología para configurar una mochila en cualquier circunstancia. Básicamente lo que yo creo que tenemos que preguntarnos es estas cuestiones, ¿no? Estas cuestiones que son qué, quién, cómo, cuándo y dónde. El qué es la más fácil de todas. Todo lo que planteamos es querer configurar un equipo que nos permita sobrevivir en determinadas circunstancias, ya sean emergencias o cuestiones así. O no tiene por qué ser una emergencia, sino sencillamente es supervivencia en un entorno o rural o urbano, natural o urbano. El quién es cuando configuramos un equipo, muchas veces lo hacemos a nivel individual, pero hay veces que lo tenemos que hacer o a nivel colectivo o un grupo más pequeño, un grupo familiar. No todo el mundo configura equipos a nivel individual, aunque es lo que más vemos a la hora de ver configuraciones de mochilas. Otra de las cuestiones es el cómo, y es la cuestión de las condiciones. Lo clasifico como las condiciones de supervivencia, es decir, el grado de confort, el grado de comodidad o el grado de detalle que queramos alcanzar en una configuración. Es decir, podemos llevar equipos muy sencillos y muy básicos o algo más elaborado y más abundante. Lo que eso implica es mayor comodidad, pero normalmente mayor peso. ¿Vale? Y mayores problemas de logística. Otra cuestión importante es si lo queremos configurar para corto plazo, medio plazo o largo plazo. En mi opinión, la inmensidad de configuraciones se hacen a corto plazo, que es la más frecuente también, la más normal, pero no atiende a cuestiones como si tienes que sobrevivir para algo más de 3 días. Una mochila de 72 horas, para mí el corto plazo sería una mochila de 72 horas. A partir de ahí, hasta un mes o más podría ser el medio plazo. Y el largo plazo ya ni te cuento. Entonces, nadie, dependiendo del tipo de emergencia, podemos necesitar estar más de 3 días o un día. ¿Vale? Y luego, por último, el dónde. Lo que yo llamo dónde es las características específicas del entorno. Es decir, no es lo mismo preparar una mochila para un entorno urbano que para uno natural, que para un entorno de paz o para un entorno de guerra. ¿Vale? Ni que contar tiene, por ejemplo, las circunstancias ahora mismo que se están dando en Ucrania o cuestiones de estas, o cuando se da en un entorno natural el de un volcán. ¿Cuáles son los factores que tenemos que atender a la principal cuestión, que es el qué y el para qué, que es sobrevivir? ¿Cuáles son los factores que yo creo que hay que poner atención? Yo le he llamado al primero clima, es decir, que atiende a cuestiones de vestuario y refugio. Lo podemos plantear aquí, aquí se ve muy bien el corto plazo, medio plazo, porque podemos plantear llevar equipo para un día, es decir, lo que llevamos puesto, o para más de un día, más de 2 días, 3 días, 4 días, y podemos plantear un refugio de fortuna improvisado o un refugio de que nos permita sobrevivir a las inclemencias del clima, ya sea agua, nieve, frío, que te pueden matar en cuestión de horas, o un volcán, y plantear un refugio de medio o largo plazo. Eso cambia la configuración de la mochila de supervivencia. El tema de la alimentación y el agua tampoco tiene específicamente necesidad de explicación. No es lo mismo llevar agua para un día que para 3, ni que hablar que para 5. Ahí ya tendrás sencillamente que conseguir una fuente de agua y un modo también de fuente de alimento. O sea que eso, fijaros si cambia la modificación de un equipo. Las cuestiones sanitarias, que yo llamo, básicamente se engloban las de enfermedad, una enfermedad que podríamos caer enfermo bien por un resfriado o por el famoso COVID que tenemos ahora aquí de monográfico, o el temas de tóxicos, que pueden ser, por ejemplo, que te comas una seta envenenada, o tóxica, perdón, envenenada, no tóxica, o que te muerda una serpiente o recibas una picadura de algún insecto tóxico. La cuestión de accidentes básicamente lo que hace es cubrir los aspectos que pueden ser un accidente de tipo luxación, roturas o cosas así, pero siempre accidentes, ¿vale? Pero rotura de brazos, de piernas. Las cuestiones de seguridad, aquí lo que apelo es a prever si el entorno básicamente es de paz o es un entorno de conflictividad social. Los ataques y los robos vienen en ese sentido. También puede ser un ataque natural, ¿vale? Puede ser que estés en un entorno natural en el que haya animales que te puedan atacar, ¿vale? Eso también habría que configurar la mochila adecuado a eso. Y no es lo mismo un entorno que otro, ni el equipo que puedes llevar para una situación o para otra.
El apartado misceláneo, aquí lo que meto es un poco el cajón desastre de toda la cantidad de equipación que podemos llevar y que nos encanta llevar a todos, que nos facilitan mucho todas las cuestiones anteriores, es decir, multiherramientas, cuestiones de energía, de transporte, en fin. No me quiero, no me quiero entretener mucho más en eso para no haceroslo muy, muy largo, pero básicamente con la combinación de las cuestiones que tenemos que analizar y los factores que tenemos que analizar y que cubrir, yo planteo siempre tres escenarios posibles. Un escenario de corto plazo, en el que hay una emergencia puntual, con posibilidad de que te ayuden y que las estructuras sociales estén operativas, ¿vale? Básicamente que haya recursos disponibles que te puedan ayudar. Un escenario de medio plazo en el que hay una baja posibilidad de ayuda externa o puede ser tardía y la emergencia puede ser personal o general, es decir, imaginaros por ejemplo el entorno del volcán, ¿vale? En ese momento las estructuras sociales pueden no estar operativas al 100% y te pueden haber recursos limitados, o sea que te pueden ayudar pronto o no. Y luego un escenario de largo plazo en el que en una emergencia personal, también puede ser general, no haya posibilidad de ayuda externa, ¿vale? Las estructuras sociales pueden estar no operativas y, puede no haber recursos. Eso puede ser, por ejemplo, un contexto como en el que podría ocurrir en un conflicto social como el de Ucrania, ¿vale? Una guerra en el que las cosas se vayan al carajo. Entonces, bueno, fijaros la cantidad de variación que puede haber en los equipos teniendo en cuenta todo esto. ¿Vale? Esto es un poco a lo que yo me refiero, que hay que tener en cuenta todo esto para configurar un equipo. Y luego ya, por último, lo que os quería comentar a la hora de configurar un equipo es unas características que yo suelo ponerles a los equipos y que son básicamente que sean modulares, que sean acumulativos y que sean específicos. Es decir, ¿qué significan estas tres características? La característica modular se refiere a que sean hechas en plan kits, ¿vale? Kits que satisfagan todas las cuestiones anteriores, aunque quizá especialmente estas, ¿vale? El hecho de que sea modular, que sea algo fácil de llevar y compacto. ¿Qué significa que sea acumulativo? Que puedes acumular un kit con otro de tal manera que puedes satisfacer las cuestiones que el cómo y el cuánto, es decir, el grado de equipamiento que quieres y las cuestiones de corto, medio o largo plazo que comentaba antes. Y luego, por último, en la especificidad de un kit o de un equipo puede ser atendiendo a las características de quién, de alguien que para el que esté hecho ese equipo o del entorno en el que nos vayamos a mover. ¿Vale? Así que con esas tres características y atendiendo a las otras cuestiones y factores, pues así en mi opinión se puede plantear un buen equipo de emergencias o de supervivencia. Es un planteamiento muy teórico, lo sé, pero creo que es especialmente útil y bueno, pues si os gusta, darme vuestros comentarios, decirme vuestra opinión y lo comentamos juntos y os enseñaré más adelante cómo llevo yo a cabo, por ejemplo, las distintas configuraciones de equipos. Así que nada, espero que os haya sido útil, un saludo y hasta el próximo vídeo.